Efesios capítulo 5, versículos 25 al 33. Mira, mi hermano, la bendición que Dios te ha dado. Maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de su iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Vamos a orar. Oh Padre eterno, Creador del cielo y de la tierra, venimos ante ti con temor y temblor al saber que estaremos en tu presencia exponiendo tu santa palabra, sabiendo que no somos un ejemplo perfecto de lo que se presenta en este texto. Pero, oh Señor, concédeme que a pesar de mis imperfecciones yo pueda presentar con fidelidad tu palabra y tú hables a nuestros corazones, nos redargullas de nuestro pecado y nos animes a vivir de acuerdo a tu palabra de una manera fiel. Concédenos esto por amor de tu propio nombre, por honra de tu nombre, oh Señor, porque anhelamos que tú seas glorificado en nuestras vidas y en nuestro contexto. Oye nuestra oración y habla a nuestras almas, alimenta nuestras bocas con tu palabra. Llénanos, oh Señor, de ti, llénanos de tu palabra en esta mañana. Oh Señor, queremos glorificarte. En el nombre de Cristo te rogamos. Amén. Amén. Es una exageración afirmar hoy que la familia es una institución que está en crisis. Más del 50% de los que hoy están casados terminarán tristemente en un divorcio. Aquellos que un día se prometieron amor eterno, hasta que la muerte los separe. Voy a hacerte fiel, te amaré, estaré contigo, no importa las circunstancias. Poco tiempo después serán probados si de verdad cumplirán su palabra. El matrimonio, tristemente en nuestros días, no ha sido para muchos un motivo de deleite, de gozo y de alegría, sino más bien el terreno donde se libran las más grandes batallas. Una relación que para muchos está llena de conflictos y de desacuerdos. Yo no sé cuántos han visto la película Batalla de Rosas o Guerra entre Rosas. Una película de los 80, Michael Douglas y Kathleen Turner. Es una especie de humor negro que presentan a un matrimonio que por años han estado casados y de pronto vienen a una crisis tal que ambos terminan muertos porque no podían estar juntos. Si no ha visto la película, véala. Es una película bien hecha. Ya usted ve los actores y ya usted dice, vale la pena. Bueno, mis hermanos, aunque eso es una película y aunque está hecha con el propósito de entretener, lo cierto es que esa es la vida, el día tras día de muchas personas. Como hemos visto en sermones anteriores,
Aquel creyente que quiere vivir para la gloria de Dios, que quiere vivir de acuerdo a la vocación con que han sido llamados, no solo debe manifestarlo en la iglesia, en el mundo, en su propia alma, también en la familia, en el contexto de la relación matrimonial. De ahí que Pablo en el versículo 21 hable del contexto que debe regir esa relación y toda relación si quiere avanzar. Versículo 21, someteos unos a otros en el temor de Dios. Hay cierta sujeción que la esposa debe presentar a su marido y como veremos en esta mañana, hay un tipo de sujeción que el hombre debe presentar ante su esposa. Si la palabra clave para la mujer era sumisión, la palabra clave en la relación matrimonial para el hombre es amor. Los maridos deben amar a sus mujeres. Pablo pone delante de nosotros uno de los deberes más grandes que se presentará ante un ser humano. Cualquier otro deber que está en las Escrituras, sobrepasa a cualquier otro por cuanto el parámetro, como veremos, es el del mismo Señor Jesucristo. Se nos manda a amar a nuestras esposas como Cristo, el santo, perfecto Cristo, ama a su iglesia. O sea, si te mandan, ama a tu prójimo como a ti mismo, bueno, ¿cuál es el parámetro? Un ser humano. Ámalo como tú te amas a ti mismo. Aquí no está así. Aquí es ámala como Cristo amó a la iglesia. Pablo pone delante de nosotros en este pasaje dos parámetros claros y precisos que nos ayudan a comprender la naturaleza y el alcance que Dios demanda de ti. Para con tu esposa, primero nos dice que el marido, el hombre cristiano, debería ser de todo hombre, pero yo creo que es demasiado, ¿verdad? Pero al menos de ti y de mí, que somos cristianos, debemos amar a nuestra esposa como Cristo amó a la iglesia. Y en segundo lugar, Pablo nos dice que debemos amar a nuestras esposas como amamos a nuestro propio cuerpo. Esto es básicamente lo que veremos. Bien, es muy simple, no es nada complicado. Voy a predicar uno de los sermones más fáciles que he predicado en mi vida. Un bosquejo bien fácil. En primer lugar, veremos el deber de los maridos explicado. Versículos 25 al 27. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese sin mancha y santa. Lo primero, mi hermano, oye esto, qué maravilloso es. Lo primero que vemos en el texto es a quienes se les manda lo que está aquí. Maridos, tú eres una persona casada, estás casada con tu esposa, estás casado con ella, a ti se te manda, es una orden. No es opcional, no es si tú quieres, no es si te estás de ganas, no es si las cosas son propicias, no es si la señora con quien estás casada es linda en carácter, por dentro. No se dice nada de eso. Se dice que si estás casado, tienes la obligación, el mandato de amar a tu esposa. No hay cabida para ya no la amo. No hay cabida para ya no siento nada por ella. Es un deber, está en presente continuo. Es un deber que debes cumplir hoy. Es un deber que debes cumplir mañana. Es un deber que tendrás que cumplir el año que viene. Es un deber obligatorio que debes cumplir hasta que la muerte lo separe. Está en presente continuo. Ahora, déjenme decirles de qué clase de amor está aquí. El idioma griego es impresionante.
Por ejemplo, ellos para amor, nosotros tenemos una sola palabra, amor. Tú puedes decirlo te quiero y decir lo que tú quieres con cuando tú le llamas te quiero, te amo, pero en realidad la palabra amor tenemos una sola. Ellos tenían 4. Filos, estorge, eros y ágape. 4. El estorge era el amor entre amigos, se usaba también para el amor entre familia. Filos también se usaba para el amor familiar, el amor filial. El eros era el amor apasionado entre un hombre y una mujer. Y el último, ágape, la palabra más distintiva del cristianismo. Adivinen cuál de las 4 palabras está aquí. Les voy a quitar algunas. No está filos, no está estorge, no está eros. Está la palabra ágape. La palabra ágape es la palabra que se utiliza para el amor que Dios siente por aquellos a quienes Él salva. El amor único, sacrificial, distintivo que Dios tiene para con los suyos. Ese es el amor que Dios te demanda a ti para con tu esposa. Es ese amor que es selectivo, que no depende de la persona amada, depende de ti, de tú determinar, amar a esa persona. Se cuenta en una ocasión que un hombre fue a ver a su pastor porque estaba preocupado. El pastor le preguntó cuál es el problema. El problema, dice este hombre, el problema, pastor, es que yo amo demasiado a mi esposa. Oh, ¿de verdad amas demasiado a tu esposa? Déjame decirlo en estos términos. ¿Tú amas a tu esposa como a Cristo amó a la iglesia? No, pastor, ¿quién pudiera amar así? Bueno, entonces tu problema no es que tú la estás amando demasiado. Tu problema es que la estás amando demasiado poco. Mira el versículo una vez más. Debemos amar a nuestra esposa como Cristo amó a la iglesia. Versículo 25. Maridos, amad a vuestras mujeres así, de esta forma, igualmente, de la manera en que Cristo amó a la iglesia. ¿Quieres que te enseñe qué cosa es el amor ágape? Yo quiero que vayas conmigo a 1 Corintios capítulo 13, versículos 4 al 7. Esta es la manera en que tú debes amar a tu esposa. 1 Corintios 13, 4 al 7. Este es el himno más elevado que pudo haber sido escrito por mano humana. Obviamente es inspirado por el Espíritu Santo acerca del amor ágape. Y aquí no hay una definición de lo que es el amor ágape. Aquí hay una descripción. ¿Saben lo bueno de las descripciones? Primero podemos aprender rápidamente de ellas. Una definición puede para algunos ser un poco abstracta, pero aquí es gráfica. Es una descripción de lo que es el amor ágape. Mira cuáles son los ingredientes que deben componer tu amor por tu esposa. El amor es sufrido. El amor es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso. No se envanece. No hace nada indebido. No busca lo suyo. Antes bien, aquí para que entiendas, busca el bien de la otra persona, no busca lo suyo. Él no está de primero en la lista, él está de segundo, tercero, de cuarto. El amor ágape pone al otro primero. No busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Mi hermano, ese es el amor que tú debes manifestar por tu esposa. Si miran este pasaje con atención, se darán cuenta de que Pablo está usando aquí una serie de verbos para describir el amor. Él no usa sustantivos. Y los verbos hablan de acción.
Dios define, describe el amor en su palabra en términos de lo que hacemos, no de lo que sentimos. ¿Te diste cuenta? El que ama hace algunas cosas y deja de hacer otras. De modo que al evaluar, mi hermano, la calidad de tu amor por tu esposa, debes evaluarlo a la luz de esta lista. Nuestros sentimientos, lejos de las acciones, valen nada. Valen nada. Yo te amo mucho. Muy bien. Qué lindo. Es bueno decirlo. De eso lo veremos en un momento. Es bueno que lo digas. Ajá. Y lo que tú haces y el por qué lo haces evidencia la naturaleza esencial del amor que tú tienes. ¿Sabe cuál es el problema? El problema que impide a muchos hombres amar a su esposa así se debe al principal pecado que cometen los hombres varones. Todo ser humano comete este pecado. Pero si hay alguien que tiene que luchar a brazo partido con este pecado, son los hombres varones. Y lo digo porque tengo 45 años de experiencia. Casi 46. Mi esposa rió. Y se llama egoísmo. El hombre varón es por naturaleza un ser egoísta. El hombre varón gusta ser del primero. El hombre varón gusta la honra, pero menosprecia el sacrificio. Se sacrifica por lo que quiere, pero muchas veces no está dispuesto a sacrificarse por lo que es correcto. Es diferente. De ahí que, mi hermano, si tú quieres amar a tu esposa, tendrás que tomar el pecado del egoísmo y clavarlo con un cuchillo, clavarlo en la cruz del Calvario y vivir una vida sacrificada por tu familia. Mira el versículo 25 una vez más. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Sabes lo que Dios está demandando de ti, hombre casado, y de mí también? Que tú vengas y yo venga y esté dispuesto a ser clavado de manos y de pies, que se nos ponga una corona de espinas, que carguemos nuestra cruz con dignidad, con gozo, porque somos hombres casados y lo hagamos por nuestra esposa. Cuando yo veo a un hombre insistiendo en yo soy el que mando, tú tienes que sujetarte, generalmente veo a un hombre que no está dispuesto a sacrificarse por su esposa. Mis hermanos, si no estamos hablando aquí de ayudarle a fregar los platos, conozco hombres que no tienen ningún problema con cocinar, ni fregar los trastos, pero tienen serios problemas en amar sacrificalmente a su esposa. Debemos amar a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia. ¿Y qué hizo Cristo por su esposa, la iglesia? Se sacrificó por ella con un propósito para santificarla, para lograr su santificación. Cristo entregó su vida en la cruz del Calvario hasta ese punto amó a su esposa para hacer de ella una esposa santa. Por esa causa dejó su trono en el cielo, encubrió su gloria divina en un velo de humanidad, vino a la tierra en forma de siervo y estando en la condición de hombre, sufrió el rechazo de sus propias criaturas, fue escupido, burlado, coronado de espinas y finalmente morir en una cruz vergonzosa y cruenta. Y ahora Pablo te dice a ti y a mí
que debemos amar a nuestras esposas de esa manera. Ahora, tú te dirás, ¿cómo puedo yo, una criatura débil con pecados? Porque Cristo era perfecto. ¿Cómo puedo yo hacer tal cosa? Ciertamente yo no puedo amar a mi esposa de esa manera, con esa clase de amor. Mi hermano, la demanda que Dios ha puesto delante de ti es que si tú has sido salvado por la gracia del Señor, es algo que tú puedes, en sujeción al Espíritu, ir creciendo. Evidentemente es algo que tú puedes ir en progresión. Y lo primero que se requiere es que tú hayas sido salvado. Pedirle a un inconverso que ame a su esposa como Cristo amó a la iglesia es un imposible. Mi amigo que estás en esta mañana, si tú no te has rendido salvíficamente ante Cristo, si Cristo no es Salvador y Señor, no importa que tú determines con toda la fuerza de tu ser tratar de cumplir este mandamiento, no podrás hacerlo porque el egoísmo hoy es tu rey. El pecado es tu Señor y Satanás tu maestro. No podrás hacerlo. Se requiere que primero vengas y te humilles ante Dios, mires a Cristo con los ojos de la fe, vengas a Cristo, te sujetas al señorío de Cristo para que entonces puedas crecer en tu amor, teniendo como meta el amor de Cristo para su iglesia. Si tú, mi hermana, estás casada con un inconverso, te lo digo con toda la tristeza que pueda haber en un corazón, lo siento por ti. Lo siento por ti. Lo segundo que debes entender si tú eres cristiano es que el amor del que está hablando aquí no está determinado por la calidad del objeto amado. Mi hermano, ¿a quién amó Cristo y murió por ella? A la iglesia. ¿Sabe quién es la iglesia? Tú y yo. ¡Qué gran cosa! Incluso decía un puritano que Cristo buscó una esposa que no era digna de su amor. No había belleza en ella ni atractivo alguno. Cristo dio su vida por un grupo de personas que no lo merecían. Así que si en algún momento tú te sientes agobiado, entristecido, porque tu esposa no es aquello que tú esperabas que fuera, y vienes y me dices, yo no puedo amar a mi esposa, tienes un serio problema. Y puede ser que eso Dios lo permita en tu vida, para que entonces encuentres que tú no eres cristiano. Porque si eres cristiano, este es un deber para ti. Miren la preocupación, el por qué hizo Cristo eso. Cristo trajo a su esposa, una esposa que no era digna de ser amada, y la trajo con el propósito de embellecerla y hacerla santa. Cristo no fue como el rey Asuero. ¿Recuerdan la historia de Esther? Que hizo un concurso de bellezas, que puso a esas mujeres las sometieron a un régimen de belleza por 12 meses para entonces entre las mujeres candidatas escoger a la más bella. Cristo no hizo eso. Cristo nos escogió desde antes de la fundación del mundo con todos los defectos y pecados que tú y yo tenemos. Él la recibió como estaba. Y entonces la embelleció. Él no esperaba para nada que su esposa fuera algo que él mismo no estaba dispuesto a hacer por ella. Hermano amado, tú debes amar a tu esposa. Y una de las cosas que están implicadas en el texto es que una de las metas fundamentales tuyas es la santificación, el progreso interno en santificación
de tu esposa. Mira los versículos 25 al 27 una vez más. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Mira, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Las mujeres tienden a preocuparse por las arrugas y las manchas. No, las arrugas, sí, y las manchas que le salen en la cara. Aquí hay hermanas que trabajan en esa área. Y usualmente saben qué crema usar para tapar, no tapar, vamos a decir, disimular, esconder un poco la evidencia del paso de los años. ¿Sabe lo que está diciendo nuestro texto aquí? Que los hombres debemos ser expertos en el cuidado y embellecimiento del alma de nuestras esposas. Debemos saber cuáles cremas tenemos a la mano para embellecer el alma de nuestras esposas. Déjeme decirle, hermanas, que eso no quiere decir que tú no tienes responsabilidad alguna de tu proceso de santificación. Tú eres muy responsable de cómo tú creces y progresas en la vida cristiana. A ti también se ha mandado a crecer en la gracia y el conocimiento del Señor. Pero tienes un elemento más que Dios te ha dado por su gracia. Tu esposo, que debe ser un canal para que tú puedas progresar y crecer en la vida cristiana. Mira el pasaje otra vez más. Y esto te lo estoy diciendo a ti, mi hermana. Mira cuál es uno de los deberes fundamentales y de las evidencias de que tu esposo te ama. Versículo 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua, por la palabra. Uno de los deberes fundamentales que de tu esposo y que evidenciará su amor por ti es que él procurará, a través de medios que Dios le ha dado, tu santificación en gracia. De ahí que sería bueno que tú fueras perceptiva a lo que tu esposo debe decir en cuanto a la vida cristiana. Mi hermano amado, yo no sé a lo que tú te dedicas, yo sé a muchos de ustedes a qué se dedican y cuál es su campo de experiencia. Y puede ser que tú seas un as en lo que tú haces. Pero mis hermanos amados, si somos cristianos, si tú eres cristiano, de algo de lo que sí tú deberías saber, es de religión. Cuando digo religión lo estoy usando en el tiempo, en la manera en que lo usaban nuestros hombres del pasado, en la vida cristiana de piedad. Puede ser que tú sepas grandes cosas de tu campo, si eres médico, abogado, ingeniero. Pero si hay algo de lo que tú deberías ser especialista, por amor de tu propia alma y por amor al alma de tu esposa, es especialista en la piedad. No simplemente para hablar, aunque vas a tener que hablar, sino primariamente para vivir. ¿Tú entiendes? ¿Conoces lo que la Biblia enseña en cuanto a eso? Tú lo vives, lo practicas, eres un ejemplo hasta donde un ser humano puede serlo, y entonces viertes en tu esposa todo ese conocimiento de la palabra de Dios, mis hermanos amados. Mira que el texto dice que es la palabra el medio que Dios usa, que Cristo usa para santificar a su iglesia, y es el medio que tú debes usar para santificar a tu esposa. Por eso dice Jesús en Juan 17:17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Tú deberías ser un maestro en saber lo que la palabra dice en cuanto al crecimiento cristiano, el progreso en la vida en santidad, la piedad interna y cómo evidenciar. Tú tienes que ser un maestro en eso.
Porque si tú debes amar a tu esposa como Cristo amó a la iglesia y Él usa la palabra para santificarla, tú debes usar la palabra para lo mismo. Lo segundo, déjeme darle una cita de Priolo en su libro El Esposo Completo. Creo que lo vendemos ahí. Si no lo tiene, miren lo que dice Priolo. Muchos cristianos cuando luchan con su pecado, en realidad no tienen lucha alguna. Ellos simplemente confiesan su pecado delante de Dios, oran que Dios le ayude para cambiar y rápidamente se levantan de sus rodillas esperando que de alguna manera Él les infundirá algo. Una medida especial de gracia que les capacite para nunca más volver a cometer el pecado otra vez sin ningún esfuerzo de su parte. Eso es lo que piensan muchos cristianos. La oración tiene, por cierto, eso es el eslogan evangélico. La oración tiene poder. Mis hermanos, yo he oído eso aquí. Yo he oído eso aquí. Y se piensan que porque una persona venga y confiese, yo creo que eso es parte del asunto. Pero eso no es luchar contra el pecado. Eso no es luchar contra el pecado. Por supuesto, dice Priolo, la santificación es un acto de Dios. Sin embargo, es también un proceso que requiere nuestra cooperación. No es suficiente, dice Priolo, que oremos para que Dios nos cambie. La santificación, y esta es mi palabra, es un proceso en el que nosotros estamos involucrados y en el que la palabra de Dios juega un papel fundamental. Vuelvo a tomar a Priolo. La palabra de Dios es necesaria para producir cambios duraderos en nuestras vidas. El Espíritu Santo toma la escritura que has internalizado por medio de la lectura de la Biblia, el estudio, la memorización o la meditación y te cambia de adentro hacia afuera. Esa es la enseñanza que vemos en Romanos capítulo 12, versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos, oye esto, por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Transformamos nuestro entendimiento con la palabra de Dios y en el Espíritu Santo. Si eres cristiano, esa palabra va a afectar no solo tu entendimiento, sino también tu vida. Mis hermanos, no es normal, yo quiero que entiendan esto, no es normal para un cristiano tomar su palabra, saber de la palabra y que esta no afecte la vida. Eso no es normal. Cuando nosotros vemos el progreso del peregrino, aquel locuaz que sabía mucho de Biblia, obviamente él lo presenta como un falso cristiano. Mis hermanos amados, yo no quiero poner sobre ti una carga que tú no debes llevar, pero déjame decirte esto con toda la franqueza de mi corazón. Si tú conoces la palabra y esa palabra no te afecta, tú tienes un serio problema espiritual. Y no hay un texto en tu Biblia, ni en la mía, en la Biblia, que diga, bueno, yo soy así, y si a mi esposa no le gusta, problema. No. ¿Sabe lo que debe preocuparle a un hombre? Dios se agrada con lo que yo estoy haciendo. El primer pensamiento de un hombre cristiano tiene que ver con Dios. ¿Cómo yo puedo cambiar esta conducta? ¿Cómo puedo cambiar yo esta manera de actuar? Mis hermanos, no será fácil, será una lucha donde habrán caídas. Y uno tendrá que ser así, limpiarse el churre y volver a empezar. Ese es el evangelio. Mi hermana, de hecho, permite a tu esposo que se equivoque. Permítele a tu esposo que se equivoque. ¿Cuánto? En un día. ¿Quiere un número? 70 veces 7. Ya, en palabras de Cristo. Ese es el número. En un día. Permítele que se equivoque. ¿Sabes por qué? Porque la vida cristiana es lo mismo que es cuando empezó. ¿Cómo empezamos en la vida cristiana? Fe y arrepentimiento.
¿Qué es la vida cristiana hasta que vayamos al cielo? Fe y arrepentimiento. Ejercer fe en lo que Dios ha dicho en su palabra y arrepentimiento en nuestros pecados. Por eso ha dicho alguien que tiene un buen matrimonio, que podemos encontrar un buen matrimonio, donde hay dos pecadores que saben perdonarse. Porque son dos pecadores, no lo dije el primer sermón, dos pecadores, si saben perdonarse por el Evangelio, tendrán un buen matrimonio. En el libro de Priolo que citaba hace un momento, hay un capítulo que comienza con la queja de un esposo. Y este esposo que se está quejando dice, mi esposo y yo hemos estado casados por 5 años y ella todavía no ha aprendido a tratarme con respeto y honor como la Biblia lo enseña. Es una queja común. Dice Luis Priolo a esa queja. Cuando escucho una declaración como esta, donde un esposo se queja de la deficiencia prolongada de carácter de su esposa, usualmente pido al esposo que evalúe su liderazgo. ¿Cómo es que has estado casado con esta mujer por tanto tiempo y ella no ha cambiado todavía? ¿Qué has hecho tú para ayudarla con ese problema? Voy a aclarar aquí. Voy a cambiar el método porque me acusan de que abro paréntesis que nunca cierro. Déjeme hacer una aclaración aquí. Eso no significa que tú pongas a tu esposa todos los días 1 hora de teología. Ven, siéntate ahí. La mayoría de las cosas que le vas a enseñar a tu esposa las enseñarás de una de dos maneras. Uno, con tu ejemplo. Con tu ejemplo. Mis hermanos, ustedes y yo no podemos esperar que nuestras esposas sean mansas si nosotros somos soberbios. Muestre mansedumbre usted, muestre mansedumbre ante ella, muestre mansedumbre ante sus líderes en la iglesia, muestre mansedumbre en el trabajo. Usted no puede esperar que su esposo sea paciente si usted es un intolerante, donde usted no permite que la otra persona caiga. Y como decimos en Cuba, cuando el burro se cae, ahí vienen los palos. No, muestra misericordia y compasión. Háblele de que en Cristo hay perdón para el pecado. Ah, eres una mujer soberbia, que no te quiere. Sí, está bien. Sea ejemplo. Sea un ejemplo en su casa del Evangelio. Sea un ejemplo de un hombre que está caminando en piedad y que está procurando su santificación. Cuando las mujeres cristianas, yo sé que la del mundo no le llama la atención a eso, pero cuando una mujer cristiana ve a su esposo de verdad, no que es un sabelotodo, él quiere vivir todo lo que él sabe, esa mujer le seguirá porque ella quiere aprender piedad también. Con el ejemplo y con conversaciones fructíferas. Mi hermano amado, tú quieres santificar a tu esposa, necesitas hablar con ella. Y no puedes hablar como yo estoy hablando. Yo predico así. Mi esposa me acusa de que a veces yo le predico. Y es un error mío. Pero la mayoría de las cosas que aprendemos juntos como esposos, la aprendemos conversando. Y no de teología. Aunque aplicamos la teología a ese campo. Y vamos a tomar una decisión. Bueno, espérate. ¿Hay algún principio de la Escritura que nos guía a nosotros a tomar una decisión? Y están tomando una decisión de a dónde me voy a mudar. Hay un principio que nos rige como cristianos. ¿Cómo tomar una decisión como esta? Ella ve que este hombre está preocupado no solo porque los hermanos lo vean piadositos, él está preocupado por cómo Dios lo ve. Él quiere agradar a Dios en todas las áreas de la vida y él está pensando bíblicamente para vivir bíblicamente. Y le enseña a su esposa. Y ella aprende a pensar bíblicamente
para vivir bíblicamente. Nosotros con amor, ternura y paciencia vendremos a ella y le diremos, mira mi amor, yo he notado que eres intolerante con nuestros hijos. Tal vez sería bueno trabajar en eso, pensar en algún libro, preguntarnos si hay algún libro sobre eso, comprárselo y dárselo con cuidado y gentileza. Tal vez ponerle algún texto en refrigerador o enseñarle a hacer eso para que memorice esos pasajes y ella pueda meditar en la palabra de Dios. Pero mis hermanos, eso se hace cuando, y es efectivo, cuando nuestras esposas ven que nosotros somos los primeros que hacemos eso. Que cuando ella viene a nosotros, mira, yo sé que a veces los hombres, cuando vienen y nos dicen algo, ay, sería mejor decirlo así y correr. Tú puedes ponerte, no debería, pero puedes ponerte enojón en ese momento. Lo que ella debería ver es que tú pienses el asunto y tú cambias en el asunto. Tú cambias en el asunto. Mira lo que dice John MacArthur de este texto. Cuando un hombre ama a alguien, la pureza de esa persona es su interés supremo. Yo te pregunto, ¿tú amas a tu esposa? Entonces no te quejes tanto de su cojera y ayúdala en eso. Estoy usando una expresión de Richard Baxter. Él tenía una manera muy peculiar de escribir. Y a veces yo entiendo la sabiduría de este hombre. Si uno lee las directrices, son 4 tomos así. Nadie ha escrito de casuística para el ministerio. O sea, cómo tratar casos en el ministerio como este hombre. Es el maestro. Y no tenía computadoras para escribirla. Él escribió en el siglo XVII. No había computadora, todo fue a mano. Y él decía esto: si te casaste con una mujer coja, luego no te lamentes de su cojera. Y eso es verdad. O sea, tú te casaste con una mujer con ciertas características, hermano, tienes un trabajo que hacer con humildad, en sujeción al Espíritu y trabajar con esa esposa. ¿Saben lo que no debería pasar, mis hermanos amados? Que pasen los días, los meses y los años. Y esa cojita con la que te casaste siga coja sencillamente porque tú no has tomado tiempo para trabajar con las deficiencias de ellas. Repito e insisto, cuando eso pasa es porque el esposo no está trabajando con la suya misma y no tiene la cara para decirle a su esposa esto o aquello. Así que ya vimos en primer lugar el deber explicado. Veamos en segundo lugar el deber ejemplificado. Versículo 28. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Si el ejemplo de Cristo te pareció muy abstracto, no debe ser, pero si te pareció muy abstracto, Pablo pone ahora por delante a nosotros mismos, que nos conocemos muy bien, que nos amamos mucho, para que entonces amemos a nuestras esposas de esa manera. ¿Cómo debemos amar a nuestras esposas? Como amamos a nuestros propios cuerpos. Pablo asume en nuestro texto que nosotros nos amamos a nosotros mismos. Versículo 29. Porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida. Todo hombre se ama a sí mismo. Cuando tiene hambre, procura comer. Cuando tiene sed, procura beber. Cuando está cansado, procura descansar. A menos que una persona tenga un serio problema de desajuste emocional y mental, todo hombre se ama a sí mismo. ¿No es verdad?
Partiendo de esa realidad y tomando en consideración la unidad esencial entre un hombre y una mujer en el matrimonio, ahora Pablo nos dice, amen a sus esposas como a sus propios cuerpos. Ahora, el punto no es que debemos amarlas como nosotros amamos nuestro cuerpo. Es mucho más profundo el asunto. Dado que tú y tu esposa son una sola carne, lo que está diciendo es, cuando tú amas a tu esposa, tú estás amando tu propia carne. Ámala como lo que ella es, tu cuerpo. Ámala porque ella es parte de ti. Como la iglesia es el cuerpo de Cristo, así tu esposa es tu cuerpo, es tu otra mitad. Esa es la analogía que encontramos en el pasaje. Cristo cuida a su iglesia porque ella es su cuerpo. Pues de igual modo nuestras esposas están íntimamente ligadas de tal manera que cuando las cuidamos, nos estamos cuidando a nosotros mismos. Por eso cuando un hombre ama a su esposa, se está amando a sí mismo. Mi amado hermano, ¿quieres ser feliz? ¿No hay un amén ahí? ¿Tú quieres ser feliz? Haz feliz a tu esposa. Ahí yo esperaba otro amén. ¿No han oído la expresión en inglés? Happy life, happy wife. Perdón, gracias. Happy wife, happy life. Si tú haces a tu esposa feliz, tú eres feliz. Mis hermanos, eso es lo que está diciendo el pasaje. Si ella es desgraciada, tú lo serás también. Porque ambos forman parte de una unidad. Todo el bien que tú le hagas a ella, te lo haces a ti mismo. Y todo el daño que le hagas a tu esposa, a ti mismo te lo estás haciendo. Vuestra felicidad o desgracia se encuentran irremisiblemente junto a la felicidad y gozo de tu esposa. Así como sería absurdo que un hombre se hiciera daño a sí mismo o se descuide a sí mismo, así de igual es completamente absurdo que un hombre descuide a su esposa, la maltrate en algún sentido porque ella es tu carne. Es por eso, mis hermanos amados, repetimos que el matrimonio es análogo a la relación de Cristo con la iglesia. Versículo 29 al 32. Porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. ¿Viste lo que debes hacer con tu esposa? Sustentarla y cuidarla. Déjenme hacer un paréntesis aquí. Espero acordarme de cerrarlo. Leí en un libro. No es mía la frase, por eso lo voy a aclarar. No voy a hacer que alguien ponga la frase en internet y ponga web puente abajo. No es mía. Que decía, amar es satisfacer necesidades. Amar es satisfacer necesidades. Mi hermano, ¿tú sabes cuáles son las necesidades reales de tu esposa? No estoy hablando de las necesidades que nuestras esposas se crean, como las que tú y yo nos creamos también. Ay, yo tengo la necesidad de tener un BMW. No, a ti te gustaría tenerlo. Pero eso, mi amor, eso no es una necesidad. Ay, me gustaría tener un refrigerador de 4 puertas cuando no hay espacio en la casa. Está en un efficiency y lo que cabe es un refrigerador. Yo quiero un cuadro. Bueno, yo tengo necesidades. No, tú quieres eso. Pero ya tienes necesidades reales. ¿Tú sabes cuáles son? Te voy a decir algunas. Ella necesita afecto. Nuestras esposas tienen necesidad de afecto. Recuerda que se te pide de ti a que ames a tu esposa como Cristo amó a la iglesia. Cristo da lo que la iglesia necesita. Tu esposa tiene necesidad de afecto. Si no me entiendes lo que te estoy queriendo decir, mira, es bueno que de vez en cuando tomes a tu esposa sin una connotación sexual y tú la abraces y tú le digas a ella cuánto en verdad la amas.
Y espero que no lo diga de tal manera que ella se dé cuenta que se lo va a decir porque yo te lo dije hoy. Así que sé creativo. Ella necesita que tú le tomes la mano, que tú le pases la mano por el cabello, que tú le recuerdas que todavía ella es hermosa para ti. Segundo, ella tiene una necesidad imperiosa de comunicación. Lo voy a poner en palabras del pastor Soler. De hecho, tomé mucho de un sermón que predicó hace muchos años. Él decía que las mujeres fueron creadas para que pronunciaran 50,000 palabras al día. Y los hombres fueron creados para que pronunciaran 30,000 palabras al día. Si la mujer trabaja en casa si la mujer está en casa y él trabaja, el hombre en el trabajo usa 27,000 palabras. Llegó a la casa por ahí. Y la mujer usó solo 5,000, tiene 45,000 palabras para pronunciar. La mujer tiene una necesidad imperiosa de comunicación. ¿Tú te acuerdas cómo se enamoraron? Que podían estar horas hablando. Cuando ella hablaba, tú te quedabas así, bobo, así como que estuviera cantando. Y luego tú le hablabas y le contabas. Mis hermanos, eso tiene que ser cultivado y debe permanecer en el matrimonio con el paso de los años. ¿Te acuerdas cuando tú decías cualquier estupidez para hacerla reír? Y ahora tú llegas a tu casa, y todo lo que son es gritos y escándalos porque los muchachos están corriendo a tu lado y no te dejan leer el periódico. Ya no la dije leer el periódico. No te dejan ver lo que sea que hagas. Estoy muy atrás de lo que se hace comúnmente hoy. Ella tiene una necesidad imperiosa de comunicación. Ella quiere hablarte y tú le hablas oyéndola. Ella tiene la necesidad de protección. Van a venir problemas a tu vida. Van a venir problemas a la casa. Y no se espera que tú seas que... Tu esposa necesita que tú veas que tú no pierdes el control. Tú tienes el control. Tú te estás muriendo por dentro. Pero tu esposa ve que tú no te estás volviendo loco. Que tú no estás gritando. Tú estás en tu sano juicio. Tú estás pensando cómo solucionar el problema. Es un problema real. Pero tú no pierdes la compostura. Tú estás en liderazgo. Tú estás en dominio. Y ella se siente cuidada y protegida. Porque Dios las creó así. Nuestras mujeres, yo las conozco a casi todas las que están aquí. Yo sé que son fuertes. Yo sé que son fuertes, pero Dios las ha creado para que tú le tomes el brazo y tú le digas, hey, todo está bien. No hay problema. Vamos a confiar en el Señor. Y cuando tú haces eso, y ella se siente tranquila, y tú pierdas en un momento ocasional la lucidez, porque todos lo perdemos en algún momento. Tu mujer ha sido entrenada, ella te va a decir, hey, no pasa nada. Dios está aquí. Dios cuida a su pueblo. Vamos adelante. Pero ella necesita protección. Ella necesita a veces oírla y que llore y tener tu hombro. Ellas pasan por situaciones como uno. Y ellas necesitan alguien que esté con ellas. Y ese debe ser tú, mi hermano. Amar, apréndete esto, es satisfacer necesidades. De ahí que es importante la comunicación, la intimidad en el matrimonio. Mira cómo lo presenta el apóstol Pablo citando a Génesis. Versículo 31.
Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Desde el principio Dios reveló que el hombre y la mujer tendrían la relación más estrecha que dos seres humanos pueden tener. La relación entre tú y tu esposo o esposa es y debe ser la relación más estrecha que tú tienes con un ser humano. Ya no tu mamita. Se ve ridículo que un hombre todavía de 40 años, 50 años. Ay, mi mamita. Mira, quiere a su mamá. Yo la amo, amo a la mía. Pero mira el texto. Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y los dos serán una sola carne. No puede haber otra relación más estrecha para ti, mi hermano amado, que tu esposa. Ni tu mamá y tu papá, ni tus amiguitos del trabajo, nadie. Tu esposa. Y cuando hablemos de tu mejor amiga, mi esposa, la comunión o el tiempo que más tú disfrutas, tu esposa. Ese texto que se toma del Génesis, de Génesis 2:24, es uno de los textos más repetidos en todo el Nuevo Testamento. ¿Por qué será? Porque es algo que olvidamos con facilidad. Es algo que olvidamos con facilidad. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre. Mis hermanos, ¿qué es más cercano para un ser humano que su papá y su mamá? Bueno, dice Dios, tú los vas a dejar, te vas a unir a tu mujer y serán una sola carne. La relación más cercana que tendrás con un ser humano. Dios nos bendiga en esta iglesia con matrimonios donde su esposa o su esposo es la relación más íntima y cercana que tiene con cualquier otro ser, es la principal, la más deleitosa, mi cónyuge. Dios nos conceda eso. Mi hermano amado, yo quiero que tú hagas un autoexamen de cómo es tu relación matrimonial. Yo quiero que tú examines la manera en que tú estás amando a tu esposa. Mi hermano amado, cuando tú pecas contra tu esposa, Dios se desagrada con eso. Cuando tú hablas mal a tu esposa, cuando tú no estás expresando el amor que debes expresar a tu esposa, Dios tiene en cuenta eso. Me maravilla como hay cristianos de nuestro día que dicen, Dios es el tercer integrante de este matrimonio y parece que es Satanás, por cómo se tratan. Es solo un cartel en la casa. Yo quiero que tú mires tu propio corazón. Y yo quiero que tú examines tu amor a la luz de estos textos que hemos considerado en esta mañana. Mi hermano, la manera en que tú amas a tu esposa glorifica a Dios. La manera en que tú amas a tu esposa, si no es como debe ser, deshonra el nombre de Cristo. Mi hermano amado, la relación matrimonial ha sido creada para ser una relación deleitosa y agradable. Pero todo empieza, mi hermano amado, por ti. Todo empieza por la manera en que tú ejerces tu liderazgo. ¿Es tu liderazgo un liderazgo amante? ¿Es evidente que para tu esposa que tú estás procurando satisfacer sus necesidades? ¿Que tú te sientas con tu esposa? ¿Está progresando tu esposa en la vida cristiana en santidad? ¿Estás tú haciendo uso de los medios que Dios te ha dado para atraer a tu esposa a que crezca más en la gracia y en el conocimiento del Señor? ¿Estás tú procurando en tu vida personal crecer en piedad de tal manera que tú seas un ejemplo para tu esposa de un hombre que está luchando con su propia alma, con sus pecados y que quiere crecer sus gracias y que tiene el derecho, por tanto,
de ayudarla a que crezca en santidad? ¿Conoces tú suficiente de religión como para poder entender tu propia alma, la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario y cómo puede tu familia y en particular tu esposa crecer en piedad? ¿Conoces tú más de piedad que de cualquier otro tema que está de la nación, de política, de deporte, de fútbol, de lo que sea? ¿Conoces más tú de piedad? Porque en eso sí debes ser un especialista. ¿Estás tú luchando diariamente para que tu matrimonio sea deleitoso para ambos y glorifique a Dios? Que a la larga es lo que importa. Estás dando una muestra real y bendita a tus hijos de la relación que existe entre Cristo y la iglesia por la manera en que tú y tu esposa se relacionan. Ellos pueden entender, cuando tú les digas cómo se relaciona Cristo con la iglesia, ellos pueden entenderlo porque ellos han visto el matrimonio tuyo por años. Que Dios nos ayude para hacer en el mundo, delante del mundo y de nuestros hijos, una buena representación de esa unión gloriosa que existe entre Cristo y la iglesia. Mi hermano amado, yo te traigo un reto. Ese reto yo estoy ahí sentado también, para que sepan. Nos traigo un reto. Yo quiero que te comprometas más con tu esposa a levantar matrimonios para la gloria de Dios y el bien de su pueblo. Si algo quiere Satanás y algo quiere este mundo, es destruir nuestros matrimonios. No dejes que se salgan con la suya, porque tu matrimonio está hecho, creado para tu deleite y para su gloria. Él lo creó para eso. Si hay algo en lo que debes cambiar, mi hermano, no seas orgulloso, no seas lento, perezoso, dice Pablo, en lo que requiere diligencia. Debes correr y debes luchar contra aquellos pecados que están siendo hoy un estorbo en tu matrimonio. Debes luchar por el alma y la santificación de tu esposa. Yo te traigo ese reto, no para que digan qué matrimonio más lindo hay en la Iglesia Bautista Reformada de Miami, no, para que Dios sea glorificado y tú tengas lo más deleitoso que puede tenerse en esta tierra, que es un matrimonio que glorifica a Dios. Esa es mi oración con estos sermones y ese es mi deseo y ese es mi reto para ti. Que tú luches por el alma de tu familia, de tu esposa, procurando matrimonios que sean para la gloria de Dios. Vamos a orar. Padre amado, una vez venimos ante ti, reconociendo nuestro pecado, nuestra bajeza. Pero, Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por tu Espíritu que viene y aplica tu palabra en nuestros corazones. Te damos gracias, oh Señor, por la obra que hizo tu Hijo Cristo en la cruz del Calvario, que nos sacó de esos años de vanidad en las que vivimos y ahora nos ha dado por su gracia la mente de Cristo. Te pedimos, oh Señor, que tú nos concedas matrimonios deleitosos, matrimonios que te glorifiquen. Oh Señor, nosotros sabemos cuánto el enemigo de nuestras almas tratará, se esforzará por destruir nuestros matrimonios. Cuánto el mundo tratará de que nos veamos como ellos para que tengamos el fin que ellos han tenido. Señor, no nos permitas destruir tu obra. Concédenos, oh Señor, el tener matrimonios que te glorifiquen. Concédenos, oh Señor, el amar a nuestras esposas como tu Hijo Cristo ama a la iglesia. Que nosotros amemos sacrificialmente.
que nosotros aprendamos a satisfacer las necesidades de nuestras esposas. Te lo rogamos, oh Señor, no por ningún mérito que hay en nosotros, sino por la obra que tú has hecho en nuestros corazones, para que tu nombre sea glorificado, para que tu buen nombre sea glorificado. Y en nombre de Cristo. Amén.